continuar con las actividades conmemorativas del Día Internacional de las Matemáticas. Ahora vamos a tener la presentación de la doctora Flor Montserrat Rodríguez Vázquez. Ella es licenciada en Matemáticas por la Universidad Veracruzana de México, maestra en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y es doctora en Educación Matemática por la Universidad de Salamanca, España, en donde se tituló con mención honorífica sobresaliente cum laude y obtuvo el premio extraordinario de doctorado que otorga la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Guerrero, es perfil deseable PRODEP, es coordinadora del Cuerpo Académico Educación Matemática de la, UAGRO 154. Desde 2007 es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero, México, donde es miembro del núcleo académico básico de los programas Maestría en Ciencias, Área Matemática Educativa, Maestría en Dociencia de la Matemática y doctorado en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa, todos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, y actualmente es coordinadora de la Maestría en Ciencias, Área Matemática Educativa. Además, es autora de artículos, libros y capítulos del libro bajo las líneas de generación y aplicación del conocimiento, didáctica de la matemática, historia y epistemología de la matemática. Ha dirigido 18 tesis, entre ellas de nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha participado en 7 proyectos de investigación, entre ellos el proyecto Fortalecimiento de la Maestría en Docencia de la Matemática de la UAGRO, financiado por CONACYT, y el proyecto Empoderamiento Docente, financiado por la SEP. Bueno, adelante, doctora. La ponencia que ella nos va a impartir es Matemática Educativa, Investigación y Docencia. Adelante, por favor, doctora. Muchísimas gracias por esta presentación y muchísimas gracias a los coordinadores de este evento y por abrir este espacio de diálogo con los estudiantes y los docentes. Es para mí un honor estar con ustedes. Entonces, bueno, he titulado esta plática Investigación y Docencia porque les quiero hablar desde 2 perspectivas en las cuales pues me encuentro muy involucrada en el trabajo ya aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero y que, bueno, me di un tiempo de investigar su página de internet ahí en la división académica y pues creo que matemática educativa es una opción para los estudiantes de licenciatura y así en ese sentido va a ir mi plática. Pues feliz Día Internacional de las Matemáticas, no los puedo ver, así que me voy a sentir un poco sola aquí, pero sé que detrás de esta pantalla pues está ya, espero que el auditorio lleno, no tengo ni idea de cómo esté, pero ojalá que así sea. Bien, de inicio pues quiero empezar a reflexionar con esta pregunta de que me hago a partir de los inicios de la maestría y tal, pero ahora con mucha más profundidad con estas cuestiones de la pandemia, ¿no? Y es que, ¿qué sería lo deseable que nuestros estudiantes, que los estudiantes que estamos formando en una licenciatura en matemática o en una licenciatura en enseñanza de la matemática o en cualquier licenciatura, de hecho, pues, ¿qué es lo que queremos para ellos? ¿Cuál sería su formación académica en estos tiempos? Y es que, digamos que aunque el conocimiento está plasmado desde antaño, o sea, el conocimiento es algo natural de nosotros los humanos, esto ha evolucionado
y ahora más con esta implementación de las nuevas tecnologías, de las tecnologías, que aunque ya hay literatura que indica que son potenciales para el aprendizaje, pues ahora con mucho más detalle por las cuestiones de la pandemia que estamos viviendo. Pues un ejemplo de eso es que yo no puedo estar con ustedes de manera presencial, ¿no? Si no, a lo mejor me hubiera ido para allá. Y bueno, tenemos este medio de comunicación que es la virtualidad. Pero entonces, ¿qué sería deseable que desarrollen? Discúlpenme si no todo el tiempo puedo hablar en el lenguaje inclusivo, pero pues es algo que todavía cuesta trabajo, pero que desarrollen los y les estudiantes en su formación académica. Bueno, hice un estudio muy pequeñito, muy pequeñito, de hecho es una exploración nada más, a aproximadamente 100 profesores de matemáticas y estas son algunas de las palabras clave que ellos nos indican. Bueno, pues nosotros queremos que nuestros estudiantes, queremos que los estudiantes sean reflexivos, usen las matemáticas, resuelvan problemas, comprendan, que pregunten, que se diviertan también, ¿por qué no? Que se diviertan, por supuesto que es parte del aprendizaje, que haya respeto, que tengan buena salud, que sean libres de pensamiento, que tengan la cámara prendida, por supuesto, que apliquen sus enseñanzas. Y bueno, nos podemos dar cuenta que analicen, nos podemos dar cuenta que aquí hay tres factores involucrados para el aprendizaje en matemáticas, que son las habilidades, las capacidades y las emociones. Estas tres deben de ir prácticamente integrales. No podemos dejar de lado en el conocimiento el desarrollo de habilidades y no podemos dejar de lado ahora todavía más esa parte emotiva, esa parte emocional de los estudiantes para el aprendizaje. Y esto debe de empezar pues de los inicios, o sea, debe de empezar desde la educación básica. Esas emociones deben explotarse para que sean viables a que los estudiantes quieran realizar alguna carrera en ciencias, alguna carrera del área, por ejemplo, que ahora se manejan las áreas STEM, ¿no? Entonces, estas tres cosas van de forma integral, habilidades, capacidades y emociones, pero es un ideal que pensemos en que todo se puede hacer, ¿no? Entonces hay que ir por partes, pero no dejarlas de lado. Bien, pues entonces estas tres factores que les mencioné están involucradas en algo que se llama matemática educativa. Y les puse aquí solo tres definiciones, no son las únicas, hay muchas más, pero les puse tres que están hechas en el contexto mexicano. En primer lugar, bueno, pues ya en el 87, que es cuando, años antes, claro, en el 79, 69, nace esta parte de que matemática educativa es aquello que surge como un problema de comunicación, pero esta idea nace en realidad porque en el periodo de López Mateos, cuando hubo esta reforma por el diseño de libros de texto y hubo una convocatoria para la realización de libros de texto gratuitos en México, pues un grupo de profesores de matemáticas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CINVESTAB y de la UNAM se reunieron para proponer cuáles iban a ser los contenidos que llevaban los libros de texto de matemáticas y bueno, así con las otras áreas. Entonces, por eso es que naturalmente nace esta cuestión de que matemática educativa es un problema de comunicación. El problema era cómo comunico esa matemática a los estudiantes, cómo comunico esa matemática a los profesores y cómo esa matemática que está en los libros de texto puede comunicársela, de hecho, los profesores a los estudiantes. Entonces, por eso es que naturalmente esta definición en este año, 1987, pues se plasma así.
Posteriormente, cuando estos profesores que iniciaron en la realización y elaboración, la distribución incluso de los libros de texto, ya en un formato gratuito, hay otra definición, ¿no? Que incluso está, lo que dije anteriormente, está incluido en esta, pero además se dan cuenta que no solo es la comunicación, sino que hay fenómenos didácticos que se van repitiendo con el tiempo y que hoy mismo se repiten los fenómenos didácticos y hay que tratar de resolverlos. Claro, la resolución pues no es como se plantean generalizaciones, por supuesto, pero no es algo que vayamos a resolver de raíz. No hay una receta ideal en la que matemática educativa es una solución para los problemas en matemáticas. ¿Ayuda? Sí. ¿Ayuda en un contexto local? Sí. ¿Ayuda en un contexto nacional? Sí, de cierta forma. Pero al no estar involucrados en políticas gubernamentales, pues lo que podemos hacer, pues queda como con todas casi las demás áreas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un problema de salud, pues quienes están más involucrados, pues son esas áreas de la salud. Entonces, bueno, en esta segunda definición se plantea que ya la matemática educativa se ocupa del estudio de los fenómenos didácticos ligados al saber matemático. Y bueno, ya después viene otra definición en la que ya se involucra también esos planos de la sociedad. ¿Cómo puedo hacer que las personas, la cotidianidad, esta matemática que estamos aprendiendo llegue a los ciudadanos, haya equidad, además que se logre la equidad y que no sea solo la matemática que se enseña en una cuestión algorítmica o repetitiva o memorística, ¿no? Sino que se construya el conocimiento de una forma social. Y esto tiene que ver con las tendencias también de matemáticas, del conocimiento, de la construcción, de los enfoques pedagógicos. Entonces no son aleatorios como se van proponiendo las definiciones, sino surgen por necesidades de esos tiempos. Bien, entonces, de cierta forma, hacer investigación en matemática educativa, lo que hacemos en investigación en matemática educativa, recuerden que denominé la plática investigación y docencia. Bueno, en esta parte de investigación, lo que hacemos es identificar problemas importantes en la enseñanza. Y esos problemas, pues, nos llevan a planteamientos de preguntas que queremos resolver con ciertas metodologías, que queremos encontrar respuestas con ciertas metodologías, con ciertos marcos teóricos, y entonces lo que hacemos es teorizar el problema. De tal forma que tengan respuesta, no solo en la parte teórica, sino también puede ser estudios de corte empírico, estudios de corte histórico, y como todos, ¿no? Comunicamos los resultados, las conclusiones, que puede ser en un formato de un artículo, un ensayo de divulgación o de investigación, un libro de investigación. Por eso es lo que hacemos en matemática educativa. Entonces, como otras disciplinas, también se hace la experimentación, se hace la validación de instrumentos, se ocupan metodologías específicas para analizar los datos, para recoger el dato y para analizarlo también. Entonces, miren, ya en el 2021, eso que les presenté fue en el 79. Fíjense, en el 2019, este artículo del que estoy presentando esta gráfica, que se llama 40 años de matemática educativa, aquí hacen un estudio a partir de la literatura en bases de reconocido prestigio. Y si se dan cuenta, pues hay un incremento alto en cuanto al número de publicaciones, en cuanto al número de artículos en el área. Esto le está dando pues mayor fortaleza a la disciplina. También nosotros nos evaluamos en lo que son los estándares internacionales de la publicación, y también pues hay estándares de revistas, ¿no? En las cuales uno tiene que
buscar la publicación de sus resultados. Pero pues hay un incremento muy alto. Y bueno, eso que este artículo solamente reporta aquellas investigaciones en donde las palabras clave pues fueron matemáticas, con matemática educativa, educación matemática y enseñanza de las matemáticas, nada más. Pero en esas áreas pues hay todavía más cuestiones que se hacen. Entonces, una línea del tiempo de este mismo artículo nos permite ver cuáles han sido las temáticas que se han resuelto en los diversos momentos. Por ejemplo, en el periodo del 90 y 95, pues estaban investigaciones que se hacían respecto a los cambios conceptuales, respecto a la autenticidad, que por ejemplo la autenticidad es un tema que sigue siendo actual en el área y que hay profesores de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla que lo trabajan y muchos más que están trabajando, estoy hablando de México, la autenticidad, la trabajan, es decir, ellos se preocupan por ver cómo los problemas que están en los textos pues de alguna forma son auténticos, o sea, tienen que ver con la vida real, son problemas que realmente le interesan a los estudiantes, o sea, que no son en un contexto únicamente algorítmico. También, pues, resolvían temáticas sobre la resolución de problemas, pero desde una perspectiva semántica, sobre la adquisición del conocimiento. Y bueno, esto fue evolucionando, por ejemplo, en el periodo del 95 al 2000, pues ya querían estudiar la reforma en matemáticas, en educación matemática, la práctica en la enseñanza, también la resolución de problemas, que la resolución de problemas la podemos ver durante toda esta línea del tiempo prácticamente, es algo que también se sigue estudiando. La motivación, es que la motivación actualmente también es un tema muy recurrido, y cómo es que las emociones están implícitas y pueden o no ayudar para el aprendizaje de los estudiantes, las creencias como un conocimiento que se tiene no de un tipo formal, pero que puede experimentarse y llegarse a convertir en formal, ya no ser una creencia, sino ser un conocimiento validado por la comunidad matemática. La enseñanza, hubo un momento también en que la didáctica de la matemática estuvo muy enfocada en lo que es la enseñanza, o sea, el problema realmente caía en cómo se enseña la matemática, ¿no? Y si ustedes ven actualmente, pues el problema es cómo se aprende la matemática actualmente. Estamos más enfocados en lo que el estudiante y en todos los factores que el estudiante puede demostrar, puede tener, debemos de atender. Ya no tanto así en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Y bueno, aquí en el periodo de 2015 a 2020, vemos cómo hay dos temáticas que es la equidad. Estamos ahora involucrados con temas de la equidad y vemos también que hay temas, tres, que estamos con la política educativa y con los métodos mixtos. Esta parte, por ejemplo, de los métodos mixtos era casi impensable en los inicios de la disciplina, porque la disciplina tiene una naturaleza de estudios cualitativos, pero ahora dándole mayor peso a la parte metodológica en la investigación, pues las investigaciones ya no son solo de tipo cualitativo, sino son también de tipo cuantitativo, y eso le da mucho valor a la investigación en matemática educativa y profundización en la interpretación de los resultados. Bien, entonces en concreto, y estos son algunos ejemplos nada más, algunos ejemplos de problemáticas que podemos atender, que están siendo atendidos actualmente, pues las dificultades de la enseñanza y el aprendizaje del álgebra, pues porque hay una transición entre la aritmética y en el álgebra que uno debe de atender, que digamos es el paso de la primaria alta a la secundaria, y así con las demás áreas de conocimiento, que geometría a cálculo, así para cada uno podemos investigar las dificultades que hay ahí.
Por ejemplo, el diseño curricular en todos los niveles educativos es algo que interesa y en el cual pues deberíamos de estar implicados para este diseño curricular. Bueno, yo pienso que los profesores de eh, de ahí de matemáticas pues, están inmiscuidos en el currículum de la licenciatura en matemáticas y de las otras ciencias que están impartiendo. Una problemática, por ejemplo, es considerar los objetos matemáticos sin precedentes históricos y esto pues demanda el reconocimiento de que la matemática debemos estudiarla históricamente y quizá podemos hacer rescates de la naturaleza y de cuándo emerge el conocimiento matemático que podemos usar como una estrategia para el aprendizaje e incluso para hacer diseños. Hay investigaciones en donde se hacen diseños para aprender algunos conceptos en matemáticas. La estructuración de los libros de texto. Actualmente, pues en los posgrados nos piden que la matemática esté relacionada con otras disciplinas, no solo en el posgrado, ya desde la reforma anterior en la escuela básica se planteaba que los conocimientos tuvieran que ver con problemas de la vida real, y entonces están relacionadas con otras áreas de conocimiento también. De hecho, la reforma que viene ahora en cuanto al diseño de libros de texto para niños de primaria, indica que ya no van a ser todas la matemática por una parte, la química por otra parte y así, sino que va a ser un conglomerado de las ciencias, ¿no? Todas juntas y verlas de forma integral, a ver qué resulta de ello. Y bueno, ahora también se da mucho la educación STEM, se da, digo, porque es algo que está pues, en su apogeo, por decirlo de alguna forma, pero ya tiene tiempo que se está trabajando con ello también, solo que ahora se pronuncia más el trabajo con la tecnología STEM, con el enfoque STEM, pues derivado de la situación de pandemia que estamos viviendo. Pero por mencionar algunos, ¿ok? Hay muchísimas más cosas, muchísimas más problemáticas que podemos atender en el área de matemática educativa. Bien, ahora, bueno, pues mi función es convencerlos un poco, ¿verdad?, de que estudien en nuestro posgrado. Les voy a hablar un poquitito del posgrado en la Facultad de Matemáticas. Estamos ubicados en el estado de Guerrero. Pues nos limita la Sierra Madre del Sur. Estamos en el Pacífico y somos históricamente uno de los estados con mayor rezago en educación. Eso pues nos queda claro por todas las pues cuestiones que se dan en el propio estado, ¿no? Y pues la política educativa no es algo al que se le dé el peso, hay otras problemáticas de mayor peso en el estado, pues como son el agua potable, los sismos en el estado, pues el crimen organizado, ¿no? La pobreza es algo que se trata mucho en el estado. Entonces la educación no es no está en el primer plano, no hay proyectos para la parte de educación. Fuertes, o sea, fuertes, ahí en lo local, pues en la universidad hacemos cosas, pero no lo es todo. El núcleo académico, pues todos estamos preparados en el área, digamos, todos tienen doctorado, los reconocimientos por la C, por el CONACYT, entonces, pues, trabajamos 3 líneas de generación y aplicación del conocimiento y nuestro principal objetivo son, y yo pienso que seguirán siendo los estudiantes, la formación de los estudiantes en el posgrado, quienes vienen a aprender en la investigación en matemática educativa. Hay otro posgrado que es el posgrado en docencia de la matemática y su objetivo pues es diferente, no es darles estrategias para la enseñanza de la matemática, darles estrategias para el aprendizaje de la matemática, pero en el posgrado de matemática educativa, el objetivo es que los estudiantes aprendan a hacer investigación, o sea, darles más ese corte de investigación
sea o no sea aplicable la investigación, pero vienen a aprender teorías, metodologías y luego, bueno, si hay experimentación, muy bien, y si no hay experimentación, la aportación pues es teórica. Pero tienen unos lentes de investigadores. Su formación se trabaja en 4 semestres, son 13 unidades de aprendizaje y son básicamente 3 áreas de formación, que es la básica, la metodológica y la investigativa. Y las 3 están de forma integral. En la básica realmente se trabajan algunas cuestiones de matemáticas. Ustedes ya tienen la licenciatura en matemáticas y muy ad hoc para esos estudiantes de licenciatura en matemáticas. Entonces no necesitan conocimientos de matemáticas, aprender aquí matemáticas nuevas, sino con lo que traen hacemos esta investigación, sino aprenden más cuestiones metodológicas e investigativas en la parte metodológica, en cualquier tema que ustedes quieran. Bueno, no sé si en cualquier tema, sino que los profesores trabajen ese tema, ¿verdad? Y como nuestra prioridad son los estudiantes, bueno, pues los estudiantes tienen muchas cosas que hacer acá. Ellos participan en seminarios, en coloquios, en congresos, pues tienen que hacer una tesis que es prácticamente obligatorio para poder obtener su título de maestros en ciencias en el área de matemática educativa y además pues los enseñamos a escribir documentos científicos, ¿no? Que pueden ser artículos o libros también y además también artículos de divulgación. Ellos participan en estancias y en estas estancias pues hay una vinculación con sus pares externos o también puede ser internos. En la misma República Mexicana pues hay otras maestrías con el mismo enfoque o enfoques parecidos, similares y pueden hacer estancias allí con investigadores también mexicanos e internacionales. Y bueno, ahora mismo pues está la convocatoria abierta para participar en el proceso de admisión, en el proceso para la generación 2022-2024. Con mucho gusto pues pueden entrar a la página de la maestría y ver cuáles son los requisitos que se piden y cuáles son las cuestiones que se van a evaluar. La fecha importante ahorita pues es el 25 de abril. Del 25 de abril al 6 de mayo, que es una fecha de preregistro, pero bueno, está la convocatoria abierta por quien tenga afinidades, ¿no? Para aquellos estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura. Bueno, creo que solo voy a presentar una diapositiva en esta parte de la docencia porque está muy relacionada con la investigación en mi caso. Como docente, pues tengo muchas responsabilidades, ¿verdad? La principal, pues, es estar frente a grupo, frente a una computadora actualmente. Y entre algunas de las disciplinas que se dan en la maestría y de los trabajos que también se han realizado en cuanto a investigación, pues hemos visto cuestiones de ecuaciones diferenciales, ordinarias, de los métodos cuantitativos y mixtos de análisis de datos, que ya es un tema que actualmente se está trabajando. Los seminarios de investigación que tienen que ver con la parte del diseño de investigaciones propias, con lo que los estudiantes quieren investigar, las optativas, que bueno, así son optativas de matemáticas 1 y 2, por llamarles de alguna forma, pero tienen que ver, la primera optativa tiene que ver con aquella matemática que está relacionada con el nivel básico que es primaria y secundaria, y la segunda optativa tiene que ver con matemática que se da a nivel bachillerato e incluso algunos temas de análisis, pero de nivel licenciatura. Bien, entonces, pues aquí solo les presento una captura de cuando hemos estado en sesión por el Meet. Y ser investigadora, pues, va desde concebir una idea a partir de alguna problemática de interés, a partir de alguna problemática que necesite
ser resuelta, a plasmar ideas, a encontrar métodos adecuados para resolver los problemas que se derivan de esas ideas, a plantear un fundamento teórico adecuado para resolver ese problema, a aplicar quizá algún instrumento para recolectar nuestro dato y analizarlo, a interpretar esos resultados y finalmente, bueno, a la par que hacemos todo este pensamiento, toda esta reflexión, pues vamos escribiendo un documento para comunicar la idea, ¿no? Que es hasta la publicación de un artículo. Esto puede durar meses, 6 meses, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, pues todo depende pues, de cómo avancemos y de cómo sea el equipo, ¿no? De trabajo de investigación. Bien. Y les voy a presentar ahora un ejemplo de una contribución en investigación, un ejemplo, pues una investigación que empezamos en el 2016. Y ya Schoenfeld en el 2007 nos decía que una meta común de los profesores debería de ser el entendimiento de los conceptos. Bueno, el entendimiento por parte de los estudiantes sobre los conceptos, ¿no? Y que este entendimiento sobre los conceptos en matemáticas debería de ser o es una meta para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, desde que yo leí esta frase, pues me queda claro que es un tema en el cual debemos seguir apuntalando. Y es cierto, ¿no? Cuando uno va al aula, pues te das clase, incluso los chavos de licenciatura que dan clases, pues no sé, a nivel asesorías o que son ayudantes de estudiantes, de profesores o de doctorado, pues se dan cuenta que lo que uno quiere es que los estudiantes comprendan, aprendan realmente algo y comprendan lo que están aprendiendo. Entonces tuvimos o tenemos esa necesidad por investigar la comprensión de los aprendizajes. Y nacen dos preguntas, ¿no? ¿Cómo puede ser evaluada esa comprensión? Porque tenemos, si no recetas, tenemos fundamentos para conocer cómo puede potenciarse la comprensión y hay varias investigaciones que nos hablan de cómo podemos desarrollar comprensión en matemáticas, pero no hay algo que nos diga cómo podemos evaluarla. Tenemos pruebas en donde, pues sí, se han desarrollado instrumentos para evaluar los desempeños de los estudiantes y así, ahorita voy a pasar a esa parte, pero no cómo podemos evaluar la comprensión de los estudiantes. ¿Y cuál sería esa medida, no? Entonces, todo esto empieza pues en pláticas con colaboradores de otras áreas de conocimiento, como los colegas que participaron aquí, que son profesores del área de matemáticas aplicadas de aquí de la universidad y de matemática y de estadística aquí en la universidad. Y ellos me dicen, bueno, pues este interés que tienes por estudiar cómo puede ser evaluado y cómo puede ser medida, se puede hacer perfectamente, vamos a estudiar el tema. Y lo primero por lo que empezamos pues fue por estudiar cómo estaba la evaluación en México. Y aquí hay algunas de las pruebas internacionales que usamos para medir los logros en los aprendizajes de los estudiantes y los logros en el desempeño. Por ejemplo, el enlace pues ya no se pone, pero en ese tiempo que todavía estábamos estudiando esto, pues sí estaba. Bueno, más bien cuando iniciamos a estudiar. Y fíjense aquí hay unos datos que son de los resultados del 2017. Planea, pues es una prueba en donde se miden 4 niveles de logro educativo. Este es, por ejemplo, se aplica a sexto de primaria, a tercero de secundaria y a tercero de bachillerato. Y bueno, aquí la tendencia se puede ver por los colores que va del violeta al púrpura, o sea, al más oscuro, que el 64.5% pues todos están en nivel 1. Por ejemplo, aquí es de tercero de secundaria, no voy a poner todos los resultados de los demás niveles, pero
¿Qué implica estar en el nivel 1? Que los estudiantes pueden resolver problemas que implica comparar o realizar cálculos con números naturales y ya, ¿no? Y solo el 5 o 1% están en el nivel 4. ¿Qué quiere decir esto? Que ya los alumnos son capaces de resolver problemas que implican la combinación de números fraccionarios y decimales, y bueno, emplear ecuaciones para encontrar valores desconocidos en problemas verbales. Estos niveles, pues claro, están adecuados a lo que el currículum está pidiendo. O sea, no se pueden salir de esa parte, ¿no? A lo que el currículum está pidiendo. Pero pues sí, fíjense, en su mayoría, pues casi el 90%, 85%, pues están en nivel 1 y en nivel 2 de los logros educativos. Y por estado, si se dan cuenta, pues nuestro estado acá Guerrero y ustedes, Tabasco, también son de los últimos niveles en el logro educativo. Esto estoy hablando de tercero de secundaria, y es lo que planean el 2017 reporta, ¿no? Estas gráficas pues nos dan indicadores de que la mayoría de estudiantes están en nivel 1 y 2, pero seguimos siendo de los estados que no somos favorecidos, ¿no? Tan favorecidos. Y a nivel internacional, pues la prueba PISA también nos marca pues que estamos por debajo del promedio que nos pide la OECD. Estos son resultados del 2018. Y pues si se dan cuenta, en cuanto a matemáticas, pues estamos pues muy por debajo del promedio. Este es el promedio que pide la OECD y nosotros estamos muy por abajo. Por ejemplo, aquí el porcentaje de alumnos de bajo nivel en competencia, pues estamos muy altos respecto del promedio que pide, o sea, deberíamos de acercarnos más. Y esta prueba de PISA lo que evalúa es a los estudiantes de 15 años en cuanto a la resolución de problemas de la vida real, ¿no? Ver cómo son competentes para resolver problemas de la vida real. Y pues bueno, estos son resultados que nos son muy alentadores y por eso es que debemos seguir trabajando en el punto. No obstante, algunos investigadores como Moreno, por ejemplo, nos indican que este tipo de pruebas, en vez de ayudarnos, pues más bien no nos ayudan mucho, porque los instrumentos que se ocupan afectan la enseñanza y estos instrumentos, algunos profesores ya solamente los preparan para resolver los instrumentos, aunque los resultados no son tan favorables, pero promueven que el aprendizaje sea más de tipo memorístico, ¿no? De cómo van a resolver, cómo van a responder y no de su razonamiento. Entonces, bueno, el objetivo de esta investigación que les estoy mostrando fue medir la comprensión de los estudiantes acerca de un concepto en específico, porque las pruebas en realidad lo que hacen es medir cómo está el desempeño, pues de una forma global. Pero entonces decíamos, bueno, es que cada profesor hace su evaluación, ¿no? Y ponemos, porque debemos hacerlo así, poner un número para la calificación de los estudiantes, pero no estamos midiendo realmente su comprensión y tomamos un tema que digamos es conflictivo o hay mucha dificultad en cuanto a su aprendizaje, pues porque desde su abstracción, desde su concepción emergente en una histórica, en un desarrollo histórico, pues ya tuvo ahí complicaciones, no, hasta que se dio la formalización, pero es un tema abstracto. Y hicimos esta investigación considerando un marco conceptual, que es los actos de comprensión de Sierpinska, que consta de 4 actos. Que bueno, vamos a ver si el estudiante logra identificar aspectos de lo que es la función, logra discriminar cuestiones relacionadas con la función de lo que no es una función, ¿no? Logra hacer generalizaciones del concepto, es decir, que pueda extender su rango de aplicación, ¿no? No solamente que les ponemos cuestiones de tipo polinómico,
sino, por ejemplo, trascendentes también. Y vemos si puede el estudiante mirar lo que es la síntesis, es decir, si puede relacionar hechos o propiedades del concepto mismo. Esto fue de manera conceptual, ¿no? Del sustento, el fundamento teórico de la investigación, lo que queremos ver, pero también lo usamos como parte de la metodología. Pero para medir nuestros resultados, teníamos que usar, pues, una metodología específica. Y entonces aquí es en donde la parte transdisciplinar entra en juego, ¿no? El trabajo no solo es mío, no es solamente la parte educativa y ya no es solo un estudio de tipo cualitativo, sino también se convierte en un estudio de tipo cuantitativo con la colaboración de mis compañeros de estadística y de matemáticas aplicadas, que ya les comenté. Y bueno, dicen, bueno, se puede estudiar el fenómeno que tú quieres con otras teorías, pero vamos a utilizar la teoría de respuesta al ítem, en donde, bueno, tenemos una variable latente que es la comprensión. Es algo que es latente, es algo que no es palpable. O sea, me explicaron un poco la teoría, porque claro, yo no soy experta en la teoría, pero ahí entra el trabajo de colaboración con mis compañeros. Hay que hacer un diseño, hay que validar el diseño y eso, bueno, el diseño, sí, eso sí lo puedes hacer perfectamente tú. Y la validación, pues la vamos a hacer nosotros con una validación estadística. Y vamos a medir y vamos a ponerle como parámetro teta. Nuestro teta va a significar la comprensión. Eso va a ser teta, la comprensión. Entonces ponen un modelo matemático para estudiar el fenómeno, ¿no? Y tenemos una variable aleatoria que es la JK, que tiene posibilidad de dos respuestas, ¿no? O correcto o incorrecto. Va a ser correcto y le vamos a poner, digamos, en el ítem, si respondió correctamente la pregunta el estudiante, le vamos a poner un 1 y le vamos a poner un 0 si la respuesta fue incorrecta, ¿no? Entonces vamos a medir la probabilidad de que el estudiante conteste correcta o incorrectamente pues el ítem que se les está proponiendo. Y estos ítems van a tener o tienen en juego la discriminación, el parámetro de discriminación y un parámetro de dificultad, los cuales pues los tengo que pensar o los tuve que pensar muy bien para hacer el diseño. El diseño pues constó de 12 ítems, 3 ítems por cada acto de comprensión, se validó por expertos y por usuarios, se aplicó en aproximadamente 2 horas y para analizar el dato pues se usó este modelo y se usó además el marco conceptual para la parte cualitativa. Estos son algunos de los ejemplos que se pusieron, solo les voy a presentar 4, pero muy brevemente ustedes pueden ver. Por ejemplo, corresponde al acto de identificación, a un ítem de identificación, y se les pregunta que cuál de las siguientes expresiones representa una función de variable real. Entonces, bueno, ¿cómo fueron diseñados los ítems? Pues consideramos aquellas cuestiones que en los libros de texto nos reflejan dificultad también. Y lo que los estudiantes deben considerar realmente como una definición de función, o sea, nos fuimos propiamente a la definición de función, no a sus representaciones, porque las representaciones no son la definición de lo que es una función. Por ejemplo, es un ítem de discriminación y bueno, se les presenta a qué corresponde esta gráfica. La mayoría de los estudiantes pues responde que es la función identidad, pero este problema se da por las representaciones prototipo que uno les da a los estudiantes incluso en los textos, ¿no? La tabulación es algo que puede obstaculizar si no se les dice realmente qué hay en los intervalos entre punto y punto en esta parte, ¿no? Realmente necesitamos esa regla de correspondencia para tomar decisiones. Este ítem, por ejemplo, es de la parte de generalización y involucra también que los estudiantes puedan reconocer
la factorización, los productos, cuestiones de los productos notables, pero que nos puedan decir si corresponde o no esta expresión también a una función real de variable real, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es que sucede esto? Y, por ejemplo, ya un ítem de la forma de síntesis tiene que ver con un problema en donde ellos tienen que encontrar realmente esa regla de correspondencia y decirnos propiamente quién es el dominio y el contradominio en este caso, ¿no? Entonces, cada uno, no son 4, son 12, 3 por cada acto de comprensión, pero 3, pero se fue haciendo el análisis de forma grupal y en lo general, por actos de comprensión y luego de forma integral. Entonces, fueron 48 estudiantes de licenciatura a quienes se les propuso el diseño y se usó la aproximación bayesiana para hacer las inferencias que necesitábamos acerca del valor de teta, que es la comprensión, o sea, medimos la comprensión de los estudiantes. Es un número, realmente se dan números. Estas son las curvas características que tenemos respecto de los actos de comprensión. La primera corresponde a identificación y así cada una para cada grupo. De manera general, por ejemplo, aquí en el primer caso, nosotros lo que nos dimos cuenta o de lo que nos podemos dar cuenta es de que para obtener probabilidades altas de que el estudiante conteste correctamente o incorrectamente a los ítems, pues necesita valores mayores a 2, definitivamente, de comprensión. O sea, para que sea mayor de 8 la probabilidad de contestar correctamente, pues claro que necesitamos valores más altos que 2 de comprensión. Pero en realidad no sabemos qué significa eso a ciencia cierta. O sea, que un estudiante necesite valores más altos de 2 para contestar o para tener mayor probabilidad de contestar correctamente, ¿no? No lo sabemos, pero nos indica que debemos de hacer más cuestiones en la parte de comprensión de conceptos, o sea, valorar más esos criterios, esos actos de comprensión, valorarlos más y proponer actividades para potenciar a que los estudiantes obtengan esos valores más altos, por supuesto. Entonces, de forma integral, ya lo mencioné, para que la probabilidad sea más alta que 8, de punto 8 para responder correctamente, pues era necesario que los estudiantes tengan mayores niveles de comprensión. Y también observamos que no es necesario, como por ejemplo en las pruebas estandarizadas que vimos, que van de niveles de logro, nivel 1, nivel 2, solo puede hacer hasta aquí, solo puede hacer hasta esta parte y está en el nivel 2, solo puede hacer hasta esta parte y está en el nivel 3. De lo que nos dimos cuenta con estos actos es que un estudiante podría contestar muy, muy bien o muy mal, más bien muy mal, o no resolverlo bien, un ítem en el acto de comprensión de identificación, pero podría contestar un ítem muy bien en el acto, en el nivel de generalización. O sea, que los actos no son inclusivos, o sea, puede ir por separado, pero al mismo tiempo, pues uno puede mirar en la forma integral cómo está la comprensión. Bueno, la mayor felicidad, pues es cuando el documento pues ya logra publicarse, fue presentado en varios eventos, incluso fue presentado en uno de los eventos que es el de mayor prestigio en nuestra disciplina, que es le llamamos el ICME, y se celebra únicamente cada 4 años, y bueno, esta es nuestra mayor felicidad, ¿no? La publicación del documento. Ejemplos de docencia, y aquí pues me voy a ir pronto porque estoy sobre el tiempo y parece que, bueno, para tener un espacio, quizás 5 minutos. Ejemplos de contribuciones en docencia, pues son los talleres que ofrecemos. Por ejemplo, este es un taller que se dio a profesores de primaria, de primero hasta sexto, sobre, por ejemplo, lectura, ¿no? Para nosotros es muy importante que los estudiantes, y está demostrado también que cuando saben leer el problema,
pues tienen mayor posibilidad, tienen mayor probabilidad de que resuelvan bien su problema, porque comprenden lo que el problema les está pidiendo, pero la dificultad es que los estudiantes también en lengua pues no andan muy bien y pues no pueden leer bien el problema. Entonces, al no leerlo, pues te dan las complicaciones de niveles bajos en matemáticas. También hay la publicación de libros, por ejemplo, este libro está dedicado y está muy sencillo, está muy básico, que es Iniciación al Álgebra Elemental. No tomamos de forma curricular el contenido, sino está implícita la investigación para el diseño de este libro y tomamos aquellos conceptos que son base para el bachillerato y que en secundaria también, como son, por ejemplo, las ecuaciones, la resolución de ecuaciones, pues los productos notables, y dimos algunas estrategias para poder resolver los problemas. Solo son 2 bloques. La primera parte que tiene que ver totalmente con los números, que vamos desde los naturales hasta los reales, y la extensión y problematizar cómo esa extensión se tiene que ir dando, y después nos pasamos ya a las expresiones algebraicas, ¿no? A una expresión algebraica. También tenemos artículos que van dirigidos específicamente para los profesores. Este también tiene que ver con cómo promover esa lectura reflexiva en el profesor para que el profesor sea el que promueva después la lectura reflexiva con sus estudiantes pues haya esa transmisión pues del saber propio, ¿no? Del profesor hacia el estudiante. Pero es muy importante para nosotros. Y bueno, ya finalmente aquí están algunas referencias bibliográficas de las cuales pues, me basé para hacer esta presentación. Les agradezco mucho su atención. No sé qué procede ahora. Me salgo de la pantalla, me quedo aquí. Le pregunto a los organizadores y muchas gracias nuevamente por dejarme compartir en este espacio. Le agradecemos a la doctora Montserrat su interesante charla y pues pasamos a la sesión de preguntas, si es que las hay, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, ahí hay una pregunta. Adelante, por favor. Bueno, mi pregunta es, como mencionó una de las reformas, donde es la fusión de matemáticas con otras áreas. Investigando muy poco, encontraba que algunos profesores no matemáticos están viendo que si esto ocurre, se van a desplazar las matemáticas como una ciencia que trabaje sola. ¿Esto traería algún beneficio o algún problema? Si las matemáticas se juntan con otras y deja de tratarse como una sola materia elemental, ¿esto cómo afectaría? Muchas gracias por la pregunta. Mira, esto es tan nuevito, ¿eh? Yo creo que los próximos libros de texto, no sé cuándo, o sea, que vayan a salir los siguientes, pero en los próximos libros de texto ya van a salir así, con esa, mira, tenía el dato exactamente de cómo se llamaba ya el libro para todas las ciencias. Te lo digo bien. No sé si sea malo o sea bueno. Necesita unos años de experimentación. Necesita realmente, como todo, necesita llevar un proceso, necesita llevar pues la parte de experimentación. Lo que se está dando es por esta cuestión de que la matemática pues está inmersa en todas partes, ¿no? Les hablaba yo en principio de la cuestión STEM. Está en ciencias, está en tecnología, está en ingeniería, está también en artes y bueno, en la propia matemática, en el contexto matemático. Está en problemas de la vida real, en la física, está en la química, está pues, incluso en la psicología, pues está en todas partes. Entonces, por eso es que se da esta cuestión de la reforma, de ver los contenidos de forma integral. Ajá. Si ustedes recuerdan, hubo un momento en que también se seccionaron los libros y llevaban como 11 libros los niños de primaria. Cívica, ética, llevaban mucha educación física, o sea, todos como un libro.
todos como un libro. Ahora los van a compilar solo en 5. Ajá. Y por ejemplo, dentro de biología, pues va a estar biología. Dentro de biología, sí, va a estar química, ciencias naturales, todo eso que tiene que ver. O sea, como que los van a agrupar. Pero pienso yo que tiene que haber una parte de experimentación primero para decir qué tanto es bueno o qué tanto es malo. Mira esta cuestión que les presenté también de las pruebas nacionales e internacionales de medir las competencias, de cómo estamos a nivel nacional e internacional, cómo podemos resolver problemas y si los estamos haciendo competentes para la vida. Y por eso también desde el principio mencionaba qué es lo que queremos formar con nuestros estudiantes, pues me lleva a eso, a que debemos de pensar esa mática de forma transdisciplinar, pero no podría decirte ahora mismo cómo hacerlo. Si hay experimentaciones, vemos algún problema por ejemplo, ahora hay un estudiante que está estudiando un problema de física que tiene que ver con vectores, suma de vectores, resta de vectores, no más allá porque ella es profesora de bachillerato. Y entonces, pues ahí está la matemática también. Entonces, me permite con problemas de física mirar cómo está la matemática presente. Y la modelación, sin duda, está en estas áreas de conocimiento, física, química, biología, la matemática misma, ingeniería. Entonces, creo que es un buen punto, pero no sé cómo va a funcionar. O sea, ahorita hay mucha discusión sobre eso, hay muchos foros discutiendo sobre esa parte de los libros de texto. No sabría decirte cómo va a funcionar. Yo espero que bien. Pues por el bien de los niños, pero tiene que haber experimentación, sin duda. Buenas tardes, maestra. Aquí tenemos una pregunta del chat. Nos Sí, claro. preguntan si existen talleres de formación para la enseñanza de las matemáticas abstractas, por ejemplo, álgebra moderna, análisis matemático, topología algebraica, etcétera. Mira, en la parte del área de matemática educativa, la concepción que tenemos ahí en el posgrado es solo atendemos hasta nivel de bachillerato, pero algunos profesores hacemos un poquito más. Pero con un poquito más me refiero a que, bueno, por ejemplo, ahora mismo también está un estudiante, quiere resolver un problema de cómo se comprenden las ecuaciones diferenciales ordinarias o cómo se resuelve las ecuaciones diferenciales ordinarias a partir del método de separación de variables. Está una profesora también estudiando sobre la comprensión de conceptos, del concepto específicamente de la función logística. Entonces, hay talleres, pero ahí los tenemos que remitir con la licenciatura en matemáticas como tal. O sea, ya los profesores, pues que se dedican a dar clases de la matemática que dan en la licenciatura en matemáticas. Ajá. Mientras que la concepción de la maestría no está pensada hacia esos temas, pero lo podemos hacer, sin duda lo podemos hacer, porque como les comentaba, ya no es solo un problema de educación, sino tenemos que relacionarnos con nuestros pares académicos. Y ahí definitivamente yo siempre estoy apoyada, afortunadamente, por mis compañeros del área de matemáticas básicas. Uh-huh. Bueno, miren, tan es así, no estoy para contarlo, ¿verdad? Pero pues, pues sí, hay personas muy cercanas que siempre me están apoyando en esa parte, pues, para que los contenidos de matemáticas salgan bien. O sea, no puedo decir tantas tonterías de matemáticas. Entonces la respuesta es sí los hay, pero los remitiría hacia la parte de la licenciatura en matemáticas, con profesores que dan en la licenciatura en matemáticas. Bueno, gracias. Pues ya estamos sobre el tiempo. De hecho, ya nos pasamos unos minutos. Así es que pues yo creo que ya aquí terminamos. Ya si tuvieran alguna pregunta adicional, me imagino que se pueden comunicar con la doctora. Y entonces, pues le agradecemos mucho su interesante ponencia. Posteriormente se le hará llegar la constancia correspondiente
Y pues muchas gracias y pues un fuerte aplauso para la doctora, por favor. Muchas gracias. No los veo, pero me siento muy afortunada de estar con ustedes. Gracias. Gracias, hasta Hasta luego. pronto. Hasta pronto. Bueno, la siguiente actividad es